Entramos en el cuarto bloque y hemos visto que cuando recibimos el Espíritu de Dios, la vida espiritual comienza en nosotros, pero que cuando comienza esta vida espiritual recibimos todas las promesas de Dios, todas las cosas que concerniente al reino de Dios las recibimos a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Vimos que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, y esta vida espiritual comienza a fluir en nosotros y que vamos renovando nuestra mente. Es necesario renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, porque la palabra es la verdad, ¿no? El Señor Jesucristo dijo que las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida, que la carne para nada aprovecha, ¿no? Vimos esos últimos versículos. Y que nuestra vida, lo real está en nuestra vida espiritual, ¿no? Pero que va a haber una lucha porque la vieja naturaleza dice que el viejo hombre está viciado, está corrompido, está depravado, vimos que significaba también esa palabra, y que no podemos recibir a través de lo natural, ¿no? Y muchas veces nos esforzamos en lo natural por hacer cosas para poder alcanzar las cosas que tienen que ver con el reino de Dios y con nuestra vida espiritual, pero estamos yendo por mal camino, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de lo natural no podemos entrar en algo espiritual, porque vimos en la palabra que dice que no se oponen entre sí, ¿no? Vamos a leer quizás el versículo más adelante también, que estos se oponen entre sí, se oponen. El hombre natural, o lo que tiene que ver con lo natural y con la carne, se va a oponer a lo que es del espíritu. Y por eso es que necesitamos renovar nuestros pensamientos, sabiendo de que lo espiritual es lo real, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es lo real. Jesucristo vino y mostró la verdad. Él dijo, tu palabra es verdad, santifícalos. La palabra santificar es apártalos en tu verdad. Que nosotros seamos apartados del conocimiento de este mundo, de la manera de este mundo, que podamos recibir el conocimiento que tiene que ver con nuestra nueva naturaleza, con lo que tiene que ver con el nacimiento del espíritu, y que las cosas espirituales son las reales. Pero tenemos que reconocer que empieza esa lucha interna en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando venimos al Señor recibimos todas las promesas, recibimos salvación, recibimos justificación, recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos la salvación, recibimos todo lo que tiene que ver en el reino de Dios gracias a Jesucristo, al sacrificio que Él hizo. Recibimos todo, todas las cosas están completas en Él, en nuestro interior, pero tenemos que renovar la mente, porque la mente todavía está adecuada, podríamos decir, o acostumbrada a todas las cosas que tienen que ver con lo natural, ¿no? Es como de pronto, si por ejemplo un ave, si tiene una mascota y un ave y nace en una jaula, esta ave comienza a ver su entorno y no tiene la libertad de poder volar, a pesar de que en su interior está en su naturaleza el volar, pero todo su entorno es solamente una jaula, la comida, lo que bebe y todo, y se acostumbra a vivir de esa manera hasta que usted le abre las puertas de la jaula y sale la naturaleza interior. Igualmente nosotros, hay algo en nuestro interior. Hemos estado como en una jaula, viviendo solamente de lo natural, acostumbrados a ver lo natural, acostumbrados a creer que la verdad es lo que vemos, y eso es lo que nos hace ver en lo natural, en este mundo, nos hace ver eso. Lo que vemos es lo real. Si la ciencia no lo prueba, no es cierto. Pero nosotros hemos recibido una vida espiritual. Jesucristo dijo claramente, ¿no? Y la palabra de Dios lo rectifica cuando dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces vimos también a través de la palabra
que fue creado todo y después se comenzó a ver en la tierra, ¿no? Entonces, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, y lo que no se ve es lo real. Pero necesitamos una transformación en nuestra mente, y la única manera de transformar nuestra mente es a través de la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios, en lo que el Señor trajo, ¿no? En Gálatas capítulo 5, vamos a leer ahí, Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, verso 16 y 17. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, ¿no? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque se oponen entre sí. Hay una oposición. Cada vez que nosotros queremos o pretendemos o nos esforzamos en lo natural por alcanzar algo de Dios, vamos a fracasar. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es un reino espiritual. Lo vamos a recibir por fe. Dios lo estableció así, Dios quiso que sea así, a través de la fe, que podamos recibir todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Es a través de la fe, a través de la confianza, de poner la confianza en Cristo, que el sacrificio que Él hizo es suficiente para obtener o recibir todo lo que Dios ha prometido. Todo está en su Hijo. Pero acá hay dos naturalezas que se oponen. Así que todo lo que usted pueda hacer realidad está en el Espíritu. Todas las promesas de Dios las hemos recibido en nuestro espíritu. Pero está esta parte, esta lucha interna que se opone, porque debemos reconocer que muchas veces es en nuestro pensamiento donde falta la fe. Dicen, no, pero bueno, no creo que Dios pueda hacer esto, o no creo que lo haga conmigo, porque bueno, yo hice esto, o yo hice esto, le mentí a mis hijos, le mentí, o dije una mentira, entonces Dios ya no me va a escuchar. Hermano, es a través de la fe, en lo que Cristo hizo, no en lo que usted puede hacer. Cuando usted pone la confianza en lo que usted puede hacer para recibir algo, está caminando en el ámbito natural. Pero cuando usted pone la confianza en lo que Cristo ha hecho y que usted puede recibir lo que Dios ha prometido por la obra de su Hijo, usted está caminando en el ámbito espiritual. Usted por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque se oponen. Entonces, cuando nosotros colocamos nuestra confianza, colocamos nuestra fe en lo que Jesús ha hecho y todas las promesas que Él ha dado, las tenemos con nosotros, en el momento que necesitamos podemos tomar mano de ello, estamos poniendo la confianza en lo que Dios ha dicho. Pero cuando tratamos a través o pensamos que a través de lo que nosotros hacemos, Dios se va a agradar o desagradar y decir, bueno, ahora no te doy porque tú hiciste esto, Dios no nos daría nada porque constantemente estamos fallando. Constantemente el hombre natural anda haciendo de las suyas. Pero la confianza tiene que estar puesta en lo que el Señor ha prometido y en lo que el Señor nos ha dicho que tenemos por la obra de su Hijo Jesucristo. Por eso que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que hay una lucha, ¿no?, para que no podamos caminar en el Espíritu, que es nuestro hombre espiritual, ¿no? Vamos a leer en Romanos, también habla sobre esta lucha que hay ahí en nuestro interior. Romanos capítulo 7.
Romanos capítulo 7, del 18 al 25, dice la palabra de Dios. Yo sé, mire, y esto lo decía Pablo, ¿no? Pablo decía esto. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi hombre natural, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hermano, ¿cuántos de nosotros estamos luchando con querer hacer la voluntad de Dios? Queremos hacer la voluntad de Dios. En nuestro interior amamos a Dios y queremos hacer su voluntad. Pero después encontramos que estamos fallando en cosas y estamos cayendo nuevamente en cosas. Y lo que hacemos es que nos desanimamos y pensamos que Dios está enojado con nosotros y ya no queremos continuar. Cuando aquí el mismo Pablo tenía estas luchas y él decía, lo que quiero hacer no lo hago, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, verso 19, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí Pablo describe claramente lo que va sucediendo con nuestro hombre interior y nuestro hombre natural, ¿no? Y el espiritual. Que hay una lucha y tú quieres hacer la voluntad de Dios, pero de pronto viene las costumbres que tú tienes, la manera de vivir que hemos tenido en nuestra vida anterior a Cristo, y comienza esa lucha que no puede dejar cosas, no podemos avanzar, pero vemos que hay esta lucha. Ahora, Dios nos da la salida en todas las cosas. Dios no nos deja a la deriva, no nos deja huérfanos. Él nos da la salida de cómo poder superar todas estas cosas, ¿no? El versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién puede librarme de este cuerpo de muerte que quiero hacer la voluntad de Dios pero el hombre natural no me deja? Y la palabra de Dios nos dice en el verso 25, gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, ¿no? Entonces esta lucha está ahí, pero gracias a Dios por Jesucristo que nos da la victoria. Ahora, ¿cómo nos da la victoria? ¿No? Esto lo vamos a ver también. Así que la religiosidad nos quiere hacer caminar en la ley. La religiosidad no nos hace caminar en la ley porque la ley es la obra del hombre para recibir de Dios. Y nuestra vieja naturaleza va a querer gloriarse. El hombre natural va a querer que la gloria lo reciba. Es que yo hice esto, ¿no? Yo soy mejor que los demás porque yo oro más. Yo soy mejor que los demás porque yo hago esto y yo trabajo en la iglesia y yo hago aquello. Es por eso que Dios me da. Estoy poniendo la confianza en el hombre natural. Y el hombre natural, Pablo decía, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que este cuerpo que está corrompido, que siempre está ligado al pecado. Pero gracias a Dios que nos da libertad en nuestro hombre espiritual, en nuestro interior, y que nos da la victoria, ¿no? Así que la religiosidad lo que hace es alimentar el viejo hombre, alimentar el hombre natural, ¿no? Y todo lo que queramos hacer con esfuerzo propio lo que va a alimentar es nuestra vieja naturaleza, ¿no? La vieja naturaleza y todo lo que tú quieras hacer a través del esfuerzo propio nos va a llevar a la falta de paz, nos va a llevar a la desesperación, a la angustia,
al pensar que no, que ya no podemos más, no hay esperanza, a veces nos frustramos, que no, que esto no es para mí, le fallo a Dios constantemente, pero debemos entender que hay un hombre interior que quiere caminar en el Espíritu, hay un hombre interior en nosotros que quiere caminar en la ley de Dios, y Dios lo sabe y Dios nos da la salida, ¿no? Así que la salida que Dios nos da es de que nosotros podamos, a través del Espíritu, hacer morir las obras de la carne. No vamos a poder hacer morir las obras de la carne por esfuerzo propio. Cada vez que nos esforcemos de una forma natural, esforzándonos nosotros mismos a querer cambiar cosas, vamos a darnos cuenta de que vamos a regresar al mismo punto. La manera que Dios tiene para que nosotros podamos caminar en la verdad de Dios es solamente a través del Espíritu. A través del Espíritu. Nosotros estamos viendo de que las cosas espirituales son la verdad. Entonces, a través de la verdad es que nosotros vamos a superar las cosas que son de la carne. Vamos a leer en Romanos 8, capítulo 8, ahí donde estamos, Romanos 7, vamos a leer el capítulo 8, el verso 5 y 6. Dice capítulo 8, versos 5 y 6, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces, cuando nosotros vemos que hay esta lucha interior en nosotros, ¿no? Que vemos de que estamos constantemente luchando, no te desanimes, no nos desanimemos. A veces dejamos, yo no puedo agradar a Dios, no puedo continuar, siempre estoy fallando. Es por lo que estamos tratando de hacer en forma natural. Estamos tratando de cambiar cosas, de caminar en el Espíritu en una forma natural, y no lo vamos a conseguir. Dios nos ha dado la salida, nos ha dado la victoria. Y en el siguiente bloque vamos a ver de qué manera Dios nos ha provisto la victoria, de qué manera Dios nos ha provisto salir de esta situación, porque la palabra nos dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y podemos caminar en esas nuevas, y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Seguimos en el siguiente bloque.